tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este podcast de deporte americano en español, vuestro favorito sin lugar a dudas, episodio número 13. Espero que no seáis supersticiosos. Hay cositas que repasar que son muy importantes. Por cierto, estamos de vuelta ya aquí en el lugar habitual después de esas 2 semanas recorriendo California. Primero San Francisco con el Super Bowl, luego Los Ángeles con el All-Star de la NBA y ahora ya volvemos un poco a la normalidad, aunque algún día todavía lo haremos por ahí fuera, ¿eh? En fin, es una semana importante. Hoy no vamos a tocar nada de NFL porque estamos en plena off-season. Están pasando cosas, pero creo que no tanto como para poder desarrollarle un segmento entero, pero sí que tenemos que empezar a hablar ya de fútbol, de soccer, quiero decir. ¿Por qué ha empezado la Major League Soccer? Ha empezado la MLS y de eso vamos a hablar muchísimo durante toda la temporada. Me consta además que muchos de vosotros que estáis aquí suscritos lo estáis por todo el contenido que hemos hecho de MLS, de Inter Miami, de Leo Messi, así que hoy empieza de nuevo, como digo yo muchas veces, el mambo. Hoy comenzamos, pero también hoy vamos a hablar de béisbol. Hay cosas interesantes de cara al Clásico Mundial. Hablaremos también, por supuesto, de NBA, los dos con gente que sabe mucho de todo eso. Pero antes de empezar, vamos con el sumario. Derrota dolorosa del Inter Miami con calentón de Leo Messi con los árbitros. Repasamos lo más destacado de la primera jornada de la MLS. En NBA, el Celtics Lakers nos deja conclusiones importantes para ambos equipos. Y en el Clásico Mundial hay un equipo muy perjudicado por las bajas: Venezuela. Comenzamos. Y esta semana vamos a arrancar con MLS, primera jornada. Antes de nada, pedirte que nos eches una mano, ya lo sabes, estamos creciendo, queremos ser más. Si estás encontrando esto por primera vez, danos un like, regálanoslo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Estamos haciendo cada lunes un podcast de deporte americano, cada jueves un podcast específico de NBA y luego cada día tienes también mucho contenido en el canal. Nos puedes seguir también en redes sociales, estamos en todas como @theairball.com, estamos también en nuestra página web, así que te esperamos en cualquiera de esas plataformas, pero sobre todo esperemos verte en YouTube. Por cierto, si estás escuchando esto solo con audio, si lo estás escuchando nos has encontrado ya sea en Spotify o en Apple Podcast, regálanos también ahí un poquito de cariño con esas 5 estrellas, ¿vale? Para que nos valoren muy bien. Y ahora ya sí, arranco con esa primera jornada de la MLS y cómo se empieza pues repasando resultados, evidentemente. Vamos con los resultados de esta primera jornada, con el empate en San Luis entre San Luis City y Charlotte, la victoria de Cincinnati 2-0 ante Atlanta, la victoria del DC United 1-0 ante Philadelphia Union, muy sorprendente esto, un equipo que fue el último el año pasado contra el primero. Orlando perdió en casa, le ganaron los New York Red Bulls, ganó Vancouver, esto aquí no hay sorpresas, 1-0 a Real Salt Lake. Austin y Minnesota empataron a 2. Dallas, que mantiene su buena imagen, su buena dinámica del año pasado, le ganó 3-2 en casa a Toronto. Lo mismo para sus vecinos de Houston. Ganó Houston Dynamo 2-1 a Chicago. 4-1 le metió Nashville a New England Revolution. La victoria de LAFC, de esto vamos a hablar mucho en el día de hoy, 3-0 ante el Inter Miami. La victoria de Portland 3-2 ante Columbus. Y el 3-0 de San Jose Earthquakes a Kansas City y el 5-0, también hablaremos de esto, de San Diego a Montreal. Hubo 2 partidos para la fecha del domingo, que fue el empate entre el Galaxy y New York FC, NYC, y la victoria 2-0 de Seattle sobre Colorado. Todo esto nos deja de la siguiente manera la tabla de clasificación en el este, aunque las tablas ya sé que solo llevamos una jornada, pero destacar pues eso, los 4 equipos que fueron capaces de ganar en el este, que fueron Nashville, Cincinnati, New York y DC United. Choca muchísimo ver ahí abajo a Miami, pero solo llevamos un partido disputado. Y la tabla del oeste, que nos deja a muchos más vencedores, y ahora explicaré por qué. Hay muchos más equipos que consiguieron la victoria en la conferencia oeste. Tienen 3 puntos: San Diego, LAFC, San José, Seattle, Portland, Dallas, Houston y Vancouver. Lo de San Diego, evidentemente, y LAFC, las victorias tan holgadas pues les permiten, por supuesto, estar en lo más alto. Ha sido una semana, yo tenía prácticamente muchas ganas de que arrancara la MLS, y de todo eso me quiero quedar con varias conclusiones, varias claves de la jornada. Todas las que refieren, porque es donde más nos vamos a extender, al Inter Miami, las dejo para después. No es que sean menos importantes, al revés, yo creo que son las más importantes porque pasaron muchas cosas en ese partido. Pero voy a arrancar con otro nombre propio, que es el de San Diego. San Diego es un equipo que el año pasado debutó en la competición, era un nuevo club,
y lo hizo realmente bien, ¿eh? Lo hizo fantásticamente bien, siempre en los puestos de arriba, acabó primero, se metió en playoffs, cayó, evidentemente no llegó hasta la gran final, cayó con Vancouver, pero tuvo una temporada súper regular. Ha pasado otras veces. San Luis, por ejemplo, en su primera temporada ganó la Conferencia Oeste. Atlanta, muy temprano, no fue el primer año, creo recordar que no, pero fue muy temprano que ganó también la MLS. Es decir, es normal que los equipos de expansión arranquen muy fuertes, pero lo de San Diego creo que merece una mención aparte. ¿Y por qué lo digo? Porque además de lo del año pasado, fijaros cómo ha empezado esta temporada, y esta es la primera clave para mí de esta semana, cómo ha empezado la temporada 2026. Un inicio excelente, dice ahí. ¿Por qué? Porque ya ha jugado la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup, se cargó a Pumas, no se cargó a cualquier equipo. Sabéis que siempre aquí hay mucho pique o mucha literatura en torno a los equipos MLS cuando juegan contra los de MX. Cada vez va imponiéndose un poquito más, en mi opinión, el fútbol de Estados Unidos. Pero fijaros que esa eliminatoria la dejó solventada ya en la ida porque le metió 4-1 a Pumas en la ida ante un estadio, un Snapdragon que estaba con 19.000 espectadores, no estaba lleno, pero estaba con 19.000 en un partido entre semana. La derrota en la vuelta les dio igual, perdieron por la mínima, pero ya digo, llevaban un 4-1 de ventaja. Y luego, lo que ha sido más reciente, esa primera victoria 5-0 ante Montreal. No es que Montreal sea el equipo más fuerte de la MLS, pero hay que meter los 5 goles y hacerlo además ahí como estamos viendo ante 25.000 espectadores. El próximo reto de San Diego es este próximo fin de semana. Juegan también en casa, que eso también creo que les ayuda mucho. Reciben a San Luis, que viene de empatar contra Charlotte. Hizo un buen arranque de temporada San Luis, se quedó sin los 3 puntos, solo 1, pero lo dicho, ahí va a jugar también de nuevo como local y eso creo que pesa muchísimo. De San Diego hay que decir que bueno, es un partido que hay que saber jugarlo y que yo creo que también Montreal tuvo, no sé si llamarlo mala suerte, pero es verdad que se le torció mucho el partido porque lo tenían más o menos bien hasta el descanso, estaban perdiendo por la mínima. El primer gol de San Diego ya como el minuto 13 aproximadamente, y Montreal consiguió, digamos, aguantar el resultado. Lo que pasa es que le hacen el segundo gol justo en el descuento, en la última jugada de la primera parte antes de irse al descanso, le hacen el segundo gol, una contra, con todo el equipo canadiense volcado, y ahí ya con 2-0 irte al descanso jugando ante San Diego en su campo y demás, ya fue muy complicado. Se vinieron un poquito abajo y efectivamente luego llegaron los otros 3 goles. Otro detalle que es importante de esta primera jornada, y por eso antes decía, fijaros que en la tabla de clasificación del oeste hay muchos ahí con 3 puntos. Bueno, ya ha habido, no es tan habitual, pero ya ha habido varios partidos entre conferencias, ¿vale? Siempre en todas las fechas tenemos partidos entre conferencias, pero sabéis que lo normal es que los equipos juegan siempre 28 partidos contra los de su propia conferencia y 6 contra los de la otra conferencia. Bueno, pues ya hubo partidos y se impone hasta ahora claramente el oeste. Fijaros los resultados, las victorias de Dallas sobre Toronto, de Houston sobre Chicago, de LAFC 3-0 ante Inter Miami, ahora hablaremos de eso, de Portland Timbers ante Columbus Crew, que estamos hablando de equipos que han caído, que son equipos que venían muy bien o que son equipos importantes, como Inter Miami, el campeón, Columbus, que es un equipo que siempre está arriba, Chicago, que acabó muy bien la pasada temporada, la goleada de San Diego 5-0, y luego 2 empates, el del Galaxy con NYC y de San Luis con Charlotte. Es decir, hasta ahora el este no ha sido capaz de ganarle al oeste, ¿eh? Son, como veis ahí, 5 victorias, 2 empates, solo va una fecha, veremos qué pasa, pero creo que es algo que vale la pena destacar, me parece que es bastante curioso. Ahora sí, vamos a hablar del Inter Miami. Visitaba Los Ángeles, ciudad fantástica, pero plaza complicada para torear y para arrancar una temporada. Estamos hablando de un LAFC que es un equipo siempre muy competitivo, que ya sabe lo que es ser campeón de la MLS, que se ha reforzado súper bien, que tiene auténticos cracks en la plantilla. Y bueno, pasó lo que pasó. Victoria de LAFC 3-0. Fue una derrota
dura, pero fue una derrota justa, una derrota merecida y de la que creo que hay que sacar conclusiones por parte de Mascherano, de todo el staff técnico. No creo, que yo ya he visto a compañeros que están quemando ya el Freedom Park, no creo que haya que incendiar nada, ni volverse loco. Yo vi una clave clarísima en el partido, que fue la superioridad física de LAFC, muy muy por encima del Inter Miami. No sé si porque su pretemporada ha sido mejor, si es que el Inter ha jugado demasiados partidos y no ha podido a lo mejor entrenar todo lo que se deseaba, si ha habido muchos viajes, no lo sé, pero solo había que ver el partido para ver que físicamente estaban en dos estaciones distintas. El LAFC iba en moto, iba en avión y al Inter le costaba muchísimo todas las transiciones. Tú veías a Denis Bouanga correr o a Son, y por poner dos ejemplos, pero podemos poner el que queráis. Nos sirven muchos nombres del LAFC que se les veía físicamente muy por encima del promedio de Inter Miami. La verdad es que no llegaban a los balones largos, como digo, las transiciones sufrieron muchísimo, no hacían bien las coberturas, no ganaron duelos, y luego además pues estaba lo que pasó con Sancler, que es verdad y sigo defendiendo que es un porterazo, es el mejor portero del año pasado y para mí es un gran arquero, y no estuvo acertado. Se equivocó si no recuerdo mal, fue el segundo gol, que le hizo Bouanga el sombrerito y se quedó ya solo para definir. Y bueno, al final el AFC lo que fue es práctico, fue un equipo muy práctico. Además se adelantó en el marcador, con lo cual en ese momento fue la hora de echarse atrás, cerrarse y correr, buscar sus opciones a la carrera, y ahí es donde marcó diferencias con los otros dos goles, hasta llegar al 3-0. Pudo haber alguno más, incluso ahí es una derrota que es normal que les cueza y mucho al campeón. Es que lo raro es que no les doliera. Es un equipo que viene de ser campeón, es un equipo que está lleno de jugadores que son ganadores, y perder en tu debut y perder de esa manera, y ante además un estadio, el Coliseum, donde lo llevaron, que estaba con récord de asistencia, 74.000 espectadores, si no recuerdo mal, bueno, fue bastante duro. Vamos a escuchar lo que decía Mascherano. Me gustó lo que dijo Masche, porque no se escondió, reconoció perfectamente dónde habían estado los problemas, y creo que es un muy buen primer paso para empezar con una mejoría. La realidad es que nos han ganado bien, esa es la realidad. Creo que es difícil explicar muchas veces cuando perdés 3-0 o por 3 goles el partido, pero bueno, me da la sensación, así en el primer análisis que hago, que es un resultado relativamente mentiroso. El partido, en el desarrollo no hubo esa diferencia. Sí, claramente Los Ángeles ha hecho la diferencia en cuanto a las transiciones. Nos han hecho mucho daño cuando perdíamos la pelota con gente tan rápida. Ni nos volvemos locos cuando ganamos, ni tampoco vamos a hacer una tragedia. Sí, claramente sabemos que tenemos que mejorar muchísimo, seguir insistiendo en las cosas positivas que hemos hecho, corregir los errores que hemos cometido y seguir para adelante. Hay cosas positivas dentro de la derrota, aunque muchas veces suene raro cuando perdés de esta manera. Y nada, a seguir. The Airball. La lectura de Mascherano es perfecta, completamente perfecta, estoy de acuerdo en todo. Simplemente difiere un poco a lo mejor en lo de que dice que es un resultado mentiroso, un resultado engañoso. Bueno, yo no vi tantos momentos en los que el Inter realmente controlara el partido. Sí, en algún momento muy puntual, pero digo, yo creo que es justa. O sea, el 3-0 es justo, pero en todo demás firmo debajo de todo lo que ha dicho Javier Mascherano. Creo que está en lo cierto, y además es que sería absurdo salir con otro mensaje. Evidentemente, yo creo que también lo de decir que dominaron el partido en algunas fases y demás, yo creo que también es un poco para proteger también a sus jugadores, ¿no? Porque tampoco lo vas a matar. Y tampoco creo que sea, como decía al principio, yo no creo que sea para incendiar nada ni para volverse locos. Muy bien Mascherano, y muy mal Messi, y hay que decirlo. No pasa nada por decirlo, sea Messi o sea quien sea. Imagino que ya todos habéis visto las imágenes de lo que sucedió, pero por si alguien no lo ha visto, pues vamos a ponerlo, porque cuando acababa el partido, Leo Messi estaba muy caliente, no estaba para nada de acuerdo con las decisiones arbitrales, que no voy a entrar ahora a verlas porque
Sí es verdad que en alguna tiene motivos para reclamar y para quejarse, pero por muy injusto que haya podido ser, que ahí, insisto, no voy a entrar, nunca puedes llegar a lo que pasó después, que fue ir durante todo el camino hacia los vestuarios, pillándole a los árbitros, hablándole a los árbitros, y luego lo vais a ver ahora cómo se quiso meter en el vestuario de los árbitros. Es Luis Suárez el que le agarra del pescuezo y le dice: no te equivoques, que esto es peligroso lo que vas a hacer. Vamos a verlo. No, ellos no vieron esa hora. Solo por esto ha valido la pena la renovación de Luis Suárez. Lo digo medio en broma, pero lo digo en serio, porque solo hay un jugador en esa plantilla, en ese vestuario. El año pasado había más, pero este año solo hay un jugador que le puede mirar así a Messi y agarrarle del cuello y decir: sal de ahí ahora mismo. Y es Luis Suárez. Así que chapó por Luis Suárez, y muy mal Leo Messi, no me importa decirlo. Tan bueno en la cancha como mal en este caso, y estoy seguro de que él se arrepiente de lo que hizo. Es un error tremendo. Sobre todo porque Leo Messi se enfrenta ahora a una posible sanción. La MLS ya lo está estudiando, está viendo las imágenes, y tal y como está el equipo ahora mismo, con esa carencia física que espero que vayan agarrando poco a poco, pero que ahora mismo no la tienen, pues Inter Miami no puede permitirse jugar sin Messi, porque realmente en un partido en el que estés un poco de igual a igual o incluso un poquito por debajo, el que te va a marcar las diferencias, el que te puede dar los puntos, es Messi. Así que, bueno, lo dicho, menos mal que Luis Suárez lo paró, lo hizo pensar, y yo creo que puede haber sanción, pero evidentemente no va a ser tanta como si hubiera entrado al vestuario de los árbitros, porque ahí ya podría haber pasado cualquier cosa. Por ir cerrando el tema de Inter Miami, yo quiero desde aquí hacer un poco un aviso a navegantes. Yo sé que este vídeo o este podcast lo va a ver gente que son muy fans de Messi, muy fans del Inter Miami. Lo dicho, desde aquí un aviso a navegantes. El inicio de temporada del Inter Miami va a ser duro, va a ser muy duro. Primero por lo que acabamos de contar, por ese déficit físico, porque físicamente no están bien. Y la MLS es una liga súper física, es una liga de una exigencia física tremenda. Y segundo, porque no sé si estáis al tanto, pero es que si Messi se ausenta por una sanción, pierde muchísimo el Inter Miami. No estoy diciendo nada que no sepáis ya, ¿vale? Pero hay un tercer factor, que es que el Inter Miami no va a pisar su estadio en más de un mes. Tengo por aquí una gráfica para que lo veáis. Este es el calendario del Inter Miami en las próximas semanas. Es decir, Inter Miami tiene que jugar en Orlando, en Washington DC, hablo de MLS, en Charlotte y en Nueva York, ¿vale? Y entre medias está esa eliminatoria, esa primera eliminatoria que tienen que jugar ellos de CONCACAF Champions Cup, 10-12 de marzo entre semana, y la siguiente semana la vuelta. En principio lo normal es que el partido de vuelta sea el que jueguen en casa, que además será en casa, pero será en el Chase Stadium, porque todavía no estará listo el Freedom Park, que como sabéis se estrena el 4 de abril, después del parón de selecciones contra Austin. Así que si veis esto, son en MLS, que es de lo que estoy hablando ahora, ya llevan una salida, una derrota, y tienen 4 salidas más. Son todos partidos que pueden ganar y que deben ganar. Pero insisto, vamos a ver si está Leo Messi, y muy importante, son equipos físicos, ¿vale? Entonces yo creo que Inter Miami lo va a pasar mal en el inicio. No sé si va a acabar esas primeras 5 jornadas cuando lleguemos al parón de selecciones, no sé si va a acabar con 2 puntos, 5 puntos, 3 puntos, o va a ganar los 4 y va a hacer 12 puntos. No lo sé. Pero tengo que aclarar 2 cosas. Una, lo normal es que no los gane. Y 2, no ganándolos tampoco pasará nada, porque la MLS es larguísima y va a haber un momento en el que sí que físicamente Inter Miami va a estar bien. Yo confío mucho en el trabajo que se ha hecho desde las oficinas, creo que se ha reforzado muy bien. Ya hicimos un vídeo por aquí
bueno, fue en el podcast con Daniel Chapela, que hablamos de lo bien que se había reforzado el Inter Miami, y eso va a funcionar. Lo que pasa es que yo veo que esto va a ser a partir, probablemente a lo mejor, después de ese parón de selecciones. Pero bueno, en fin, si estás viendo esto en YouTube, déjame un comentario. ¿Qué opinas de la situación del Inter, de la situación de Leo Messi, de lo que ha pasado con Leo Messi, si estás de acuerdo o no con lo de Javier Mascherano? Y hasta aquí el tiempo para hablar de la Major League Soccer de MLS. Como digo, ya estamos en marcha. Todos los lunes en el podcast de Deporte Americano le vamos a dedicar un buen rato a hablar de la Liga de Fútbol, la Liga de Soccer de los Estados Unidos. Venga, lo dejamos aquí y vamos a hablar de NBA. The Airball. Claro, hay que hablar de NBA porque ayer este fin de semana hubo un Celtics Lakers y además, como vemos ahí, se descubrió la estatua que se queda ya para siempre ahí en la puerta del Crypto.com Arena de Pat Riley, alguien muy importante que yo no entiendo cómo antes no le habían hecho ya algún homenaje de este tipo. Saludo ya, no suele ser habitual, bueno, nunca había estado el lunes, pero bueno, le saluda ya don Leo Carranza. Muy buenas, ¿cómo estás, querido? Hola Nacho, ¿cómo estás? Sí, hay bastantes cosas interesantes para sacar de este tema y de este Celtics Lakers, principalmente esto que mencionabas de que anteriormente se homenajeó, bueno, durante el partido también se lo hizo a Pat Riley con esta estatua. Fueron 4 campeonatos como entrenador, 1 como jugador, una leyenda de la franquicia, líder del Showtime y parte fundamental, obviamente, de la historia de los Lakers, perdón. Y también en esta disputa con los Celtics, quizás el hombre que más festejos, más gloria le dio en ese mano a mano con Boston, junto con, obviamente, Magic Johnson. Sí, fue el entrenador de la época del Showtime. El momento del descanso, supongo que lo viste, era súper potente, con Magic Johnson al micrófono, es buenísimo. Y luego, claro, estaban 7 u 8 jugadores de la época del Showtime, junto con Pat Riley. Claro, Pat Riley ya está mayor. Se cuida mucho, vive en Miami y todo esto, pero está mayor. Pero es que los otros también. O sea, a Karim le vi muy cascado también, pero la imagen de todos juntos era brutal, ¿verdad? Sí, además hubo tiempo para la burla porque Pat Riley decía que quería ver a los entrenadores de la actualidad con saco y con traje y corbata y demás, y dijo, el único que no me está faltando el respeto en este momento es James Worthy, que tiene corbata, todos los demás son unos irrespetuosos, obviamente haciendo las bromas a sus dirigidos, porque pues ya ha pasado bastante tiempo de aquellos Lakers del Showtime que marcaron una época. Sí. Bueno, te había dicho fuera de micro que te iba a preguntar una cosa, me interesaba mucho tu opinión y me la has levantado, que era precisamente eso. Es que yo llevo mucho tiempo diciéndolo, que le ha venido muy bien a la NBA, o en este caso a los entrenadores, en la pandemia, para no volver a ponerse un traje jamás. Porque, si recuerdas, ahí fue cuando se paró todo. Hasta entonces había que llevar un mínimo, ¿no?, de elegancia, por decirlo de alguna manera, y ya no han vuelto así. Alguno que me estará escuchando y que es entrenador me va a matar, pero yo creo que deberían de volver a los trajes. ¿Tú qué piensas? Está buena la idea. A ver, lo principal es que entrenen bien, que sean importantes en su función. Después lo demás es secundario, pero obviamente le da una impronta distinta. Cuando uno mira, como decía Pat Riley, cuando uno mira al banco y ve a una persona de traje, dice, bueno, este se diferencia del resto, es el que toma las decisiones, es el que está ahí marcando lo que sucede dentro de la cancha. También hay que decir que no todos tienen la presencia de Pat Riley, que es en definitiva uno de los que más impuso esto del traje en esa época del Showtime, como que realmente le dio valor a la imagen del entrenador, y es muy importante eso porque en definitiva el coach siempre fue valioso, siempre fue importante, pero le añadió un plus, y eso es lo que creo que estaba buscando. Sí, yo siempre he dicho que después de la pandemia volvieron muchas cosas que desaparecieron en esa etapa de la burbuja y de la propia pandemia en sí. Y una era esta, que les vino muy bien a muchos el no tener que volver a ponerse un traje. Está aceptado ya que el entrenador esté con un polo o que esté con la ropa del equipo. Y la otra es algo que no ha vuelto,
que es el tema de la prensa, el acceso a los vestuarios. Ha vuelto, pero con limitaciones. Antes, yo recuerdo, y esto cuando se cuenta a esa gente que ha empezado más tarde a cubrir la NBA no se lo cree, antes tú tenías la acreditación del partido y con esa acreditación tenías acceso a todo. O sea, era una sola acreditación. Ahora no, ahora hay Tier 1, Tier 2, o sea, como categoría 1, categoría 2, categoría tal, que te permiten ir a tribuna, te permiten ir a sala de prensa o te permite ir al vestuario. Y al vestuario ya no entra casi nadie respecto a lo que había antes. Yo recuerdo antes los vestuarios estaban abarrotados, o sea, pero hasta arriba de periodistas. No sé si es para llegar a ese punto, pero ahora hay veces que también dices, bueno, no podemos entrar, ¿no? Eso nunca volvió al final. Y fíjate que ya hemos superado la pandemia hace ya unos años. Sí, es una época gloriosa, linda para el periodismo, además porque te permitía tener la misma posibilidad que quizás un medio mucho más grande y acceder a jugadores que quizás si no los encontrás ahí en el vestuario es muy probable que la única opción sea sala de prensa, y ahí en sala de prensa hay muchos más periodistas y es muy difícil que te den una pregunta. Eso tendría que volver, pero bueno, la NBA utilizó estos parámetros como para poder diferenciar y creo que no lo va a cambiar. No, porque yo creo que es un tema de los equipos. Yo he hablado con gente de la NBA, de la gente de comunicación, y ellos ahora mismo firmarían, con los que yo he hablado al menos, firmarían que solo haya un tipo de acreditación, porque también a ellos les obliga a trabajar mucho más. Claro. Tienen que filtrar quién entra en vestuario, quién no entra en vestuario, o sea que al final es un poco largo. Bueno, que nos enrollamos. Celtics Lakers. Noche dura, o sea, muy bonito lo de Pat Riley, pero se fueron muy cabreados la gente de Lakers ayer del Crypto.com y la gente que lo vio por pantalla, porque más allá de que pudo ser peor lo que es el resultado en sí y la distancia, la sensación que yo tuve viendo el partido, no sé tú, era que no había nada que hacer. O sea, Lakers no tenía ninguna posibilidad contra los Celtics. No, fue una paliza y es algo que se repite normalmente cuando tenemos este tipo de homenajes. El equipo que es el anfitrión termina siendo apabullado dentro de la cancha. Fue un triunfo bastante categórico, 111-89 para Boston Celtics en la víspera, podemos decir, del regreso de Jason Tatum. Lo que sí creo que molesta mucho a la gente de Los Ángeles es que habían encontrado una ventana bastante interesante. Denver perdió su partido, también perdió Houston en Nueva York, a pesar de estar 18 puntos arriba. Entonces, al ganarle a los Celtics, tenían la oportunidad de subir posiciones y meterse en esa lucha por el tercer lugar, que obviamente sigue existiendo, pero que ahora se aleja un poco por esta reacción tardía de Los Ángeles. Del lado de Boston, obviamente, muy poco para decir. Un equipo que está arrasando a pesar de no tener a su mejor jugador. Habla muy bien de Joe Mazzulla, que a mi gusto es el máximo candidato al coach del año y por lo que ha logrado principalmente con el resto de los jugadores. Jaylen Brown fue una de las grandes figuras. Peyton Pritchard anotó 30 puntos y destruyó la defensa de los Lakers, y creo que Boston está encontrando un ritmo que le puede permitir incluir a Tatum de manera natural sin sufrir ese cambio que va a generar obviamente la llegada de su mejor jugador, pero ya tenemos que incluirlos en la lucha por el campeonato porque se lo merecen, se lo han ganado. Sí, totalmente. Has citado varios nombres y varios temas que te quiero preguntar ahora de Celtics. Yo creo que la principal conclusión de lo que es el partido de este domingo es que son equipos en inercias completamente diferentes. O sea, Lakers no sabemos muy bien hacia dónde va, si pica para arriba o pica para abajo. Cuando pica más para abajo que para arriba. Y Celtics, como tú dices, es un equipo en ascenso. Compramos, Leo, esa idea que lanzó LeBron ahí un poco entre líneas de Jaylen Brown, candidato al MVP, como un underdog para el MVP. Yo lo pondría por debajo de Cade Cunningham todavía. Creo que en el caso de que ocurra esto de que los jugadores internacionales, que son los máximos candidatos, Luka Doncic en tercera posición probablemente, Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic, no logren llegar con el mínimo de partidos requeridos, porque recordemos que Jokic solo se puede perder uno, Luka está bastante cerca también, Shai ahora está lesionado y está empezando a sumar juegos en ausencia. Si esos se bajan, Wemby está ahí, probablemente. Sí. Y Wemby tampoco está muy sobrado de partidos, ¿eh? Claro, lleva 14 ausencias, también puede llegar a quedar fuera. El otro es Cade Cunningham. Me parece que si tenemos que elegir a un jugador por fuera de los internacionales, la narrativa, el combo de rendimiento individual y lo que está haciendo su equipo le termina dando la ventaja al jugador de Detroit Pistons. Y ahí por detrás está Jaylen Brown, que, como decía LeBron, promedia 30 puntos por partido. Y obviamente también tiene la narrativa a favor de decir, bueno, mirá,
a nosotros nos daban por muertos, a una franquicia que perdió a su mejor jugador, parecía que era una temporada en transición y yo soy el líder de esta remontada y puedo sacar chapa de eso, pero sí, yo me quedaría con Cunningham. Estoy de acuerdo. Bueno, además es que Jaylen Brown, tampoco lo estamos descubriendo ahora, que fue MVP de las finales y que es un jugador que es súper fiable. De hecho, yo creo que alguna vez lo hemos hablado. Yo un último balón se lo doy a Jaylen Brown antes que a Tatum. Yo creo que esto lo hablamos un día, ¿verdad? Con Adri. Yo elegí a Tatum, pero sí, es verdad. A ver, creo que la gente infravaloró demasiado a Jason Tatum en muchos momentos y eso hizo que muchos creyeran que Brown es mejor. Personalmente no lo pienso así, me parece que Tatum es superior en cuanto a jugador, pero al mismo tiempo esa situación de infravalorar a uno y no sobrevalorar, pero valorar más al otro, hizo que también se hablara poco de Jaylen Brown, porque como que la gente reaccionaba a esa exageración y decía, bueno, tampoco Jaylen Brown está... No, Jaylen Brown es un jugador All-NBA, candidato a MVP, ha ganado el Finals MVP de la conferencia de la NBA, de las finales, y no podemos negar que sigue teniendo una importancia enorme en este equipo. Sí, la gran suerte que tienen los Celtics es que los dos se complementan muy bien, porque podrían chocar y todo lo contrario, se complementan súper bien. Por cerrar un poco este tema, pregunta sobre Boston. ¿Le da a Boston para alcanzar a Detroit? Para llegar a ser campeón del Este. Tampoco sé si les interesa, no sé si lo van a buscar o ni se lo plantean, pero ahora mismo están 42-13 Detroit, 37-19 Celtics. Están un poquito lejos, están a 5 partidos, pero tampoco es descabellado pensar que puedan llegar a alcanzarles si se constipa un poquito Pistons, ¿no? Sí, pero eso no creo que vaya a ocurrir, sinceramente. Detroit es súper eficiente en cuanto al manejo de los partidos accesibles, entre comillas, en esta temporada. Gana los que tiene que ganar y también gana los que son difíciles. 8-2 en los últimos 10 juegos, 5 victorias consecutivas. Hoy juega contra San Antonio, igual es un partido bastante difícil, pero 5 victorias y media es bastante como para remontar ese tramo. La única ventaja que creo que le daría ser primero a Boston es evitar justamente al tercero, porque siendo segundo vas a tener que jugar semifinales de conferencia contra Knicks o Cavaliers, en el caso de que ocupen ese lugar, y en el otro caso probablemente tengas que jugar contra el cuarto, pero al mismo tiempo puede suceder cualquier cosa. Te puede tocar Nueva York en las semifinales siendo primero, te puede tocar Boston, incluso Cleveland. Está muy parejo el este. Una vez ahí casi se traduce en elige tu veneno, porque ya lo que te caiga va a ser complicado. Sí, va a estar bonita la batalla ahí con Cleveland, con Nueva York. Cleveland, por cierto, ahora lo tocaremos, está ahí en la pelea también. Y fíjate, había preparado esto para que lo viéramos juntos, que son cosas que han pasado, ¿no? Desde que salimos del parón del All-Star. Cosas raras, cosas curiosas, llámalo como quieras. Por ejemplo, decimos todas y luego vamos una por una. Lo de Denver es raro que es verdad que eran 3 partidos de gira fuera de casa, pero fíjate, perdieron contra Clippers y contra Warriors. Es verdad que Clippers te puede competir más. A mí me extrañó mucho que perdieran contra los Warriors este domingo, porque además es que Golden State estaba sin nadie, o sea, no tenía a nadie de los titulares, no estaba Curry, no estaba Draymond Green, por supuesto no estaba Jimmy Butler, me estoy dejando alguno, faltaba mucha gente. Porzingis tampoco estaba, efectivamente, y Denver estaba con todos, entonces cayeron. El partido lo estuve viendo y fue un partido, estos que empiezas tonto, que te empieza a poner arriba al otro equipo que es inferior a ti y ya no lo suelta, y llega un momento en el que dices, le hemos perdido. Pues eso pasó. Oklahoma, que, a ver, no vamos a descubrir Oklahoma es un equipazo, pero recordemos que está jugando sin Shea y sin J-Dub, pero bueno, en este caso apareció Isaiah Joe, apareció Cason Wallace, tremendo también la actuación de estos dos, y sobre todo porque frenaron la racha positiva que tenía Cleveland, que eran 7 si no recuerdo mal, ¿verdad? Era con lo que llegaban. O sea que tremendo eso también, 21 triples en el partido. Y luego, ahora vamos también con este tema, Chicago. Yo ya me surge la duda, ¿no? ¿Están tanqueando de manera descarada en los Bulls? Porque este equipo estamos acostumbrados a verle jugando play-in siempre y ya ni eso. O sea, es que entre las salidas que hubo en el mercado y lo que estamos viendo ahora, que son 9 derrotas seguidas, tremendo. ¿Por dónde quieres empezar, querido Leo? En el caso de Denver creo que sí, es una derrota muy, muy complicada la que sufrieron con Golden State. Tengo que marcar que
Aaron Gordon sigue ausente, entonces a mí me parece igual de importante que Jokic y que Jamal Murray. Aaron Gordon en este equipo es el que complementa a todos defensivamente, es el mejor jugador del plantel, entonces están sufriendo bastante esa ausencia. Jokic hizo un triple doble de 30, 20, 12. Casi lo hace al descanso, por cierto, se quedó a una asistencia y un rebote. Sí, y jugó a lo Jokic. El tema es que Denver no ha sabido en los últimos partidos, y creo que en la temporada en general, cerrar los juegos. En este juego arrancó muy mal, luego lo pudo acomodar y después Golden State volvió a reaccionar y se le fue como vos decías. Entonces tiene que empezar a ajustar en ese sentido, porque en playoff un detalle como una derrota ante rivales mucho más fuertes que Golden State te va a costar la serie, y de hecho le ha costado, por ejemplo, en los últimos años las 2 semifinales de conferencia que fueron a juego 7. Del lado de Cleveland y Oklahoma, también un partido raro. Oklahoma no erraba absolutamente nada en ese primer cuarto, y aún así Cleveland logró salir del aprieto y competir hasta el final. Pero bueno, fue tal el acierto de OKC. Se rompe justo al final, porque tuvo sus opciones Cleveland. ¿Sabes lo que me encantó viendo el partido? Porque claro, no estamos acostumbrados a verle en el banquillo. Shai, ¿cómo vivió el partido? O sea, pero celebrando cada triple, cada defensa. Era un aficionado más, estaba volviéndose loco en el banquillo. Estaba muy contento con ese arranque, luego Cleveland lo pudo acomodar y tuvo la chance, como decías vos, con Donovan Mitchell, con un triple de Evan Mobley completamente solo de emparejar el juego, pero bueno, Oklahoma es el campeón defensor, no vamos a descubrir nada, más allá de que no cuenta con sus 2 mejores jugadores, tiene un elenco muy sólido, y está siempre esta situación de que cuando anotan el tiro exterior es muy difícil vencerlos, porque su defensa es tan buena que termina siendo factor. Ahora, cuando no es tan efectivo, sucede lo que vimos en el tramo medio del partido, el empate de Cleveland, la mejora del rival. Entonces puede llegar a ser un problema bastante fuerte para Oklahoma depender tanto del tiro exterior, algo parecido a lo que le sucedió a Boston Celtics en 2025, y para sumar lo de Jaren McCain, cada vez más importante en el plantel y lo poco que les ha costado. Eso puede llegar a ser un factor muy, muy grande. Para mí es uno de los grandes movimientos del mercado. Lo de los triples que decías, el ejemplo más evidente de eso lo tenemos en las finales. Se van al juego 7 porque no estuvieron bien en el triple. Si no, yo creo que hubiera terminado probablemente antes, pero Indiana eso lo supo aprovechar. Fíjate, decías lo de McCain, creo que un día lo mostraré en el canal. No sé si fue ayer, antes de ayer, estaba revisando imágenes que tenía de las finales, y sabes que normalmente la NBA para estos eventos llevan algún rookie a hacer entrevistas. De periodista. ¿Sabes quién estaba entrevistando a los jugadores de Oklahoma? El señor McCain, sí. El señor McCain, ahí estaba, ¿eh? Está destinado a ser parte del equipo. Sí. Desde luego que sí. Bueno, y lo de Chicago yo creo que no merece ni la pena que lo digamos. Yo lo digo siempre, no entiendo el proyecto de Chicago. O sea, no entiendo cómo se mantiene. No tengo nada contra Donovan ni contra nadie, pero no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Porque eso no se corta antes, porque además estamos hablando de una franquicia pues histórica, ¿no? Y muy vinculada a la victoria y demás. Y me parece que es un poco lamentable lo que está pasando. O sea, esto es tanking 100%, ¿no? Confirmamos que están en la carrera del tanking. Sí, y creo que, a ver, es la primera vez que los veo hacer algo con lógica, pienso, desde el punto de vista de que este proyecto ya estaba muerto hace 2 años y lo estiraron hasta este mercado, en donde al fin traspasaron a Vucevic, movieron a jugadores que... Kobe White fuera. Después uno puede decir... fueron bastante pobres los retornos, y es verdad, los traspasos que hace Chicago suelen ser muy malos, el de DeRozan y el de Lavin también lo fueron, pero el único que quizás le terminó sirviendo mucho es el de Josh Giddey por Alex Caruso, más allá de que creo que podrían haber sacado algo más a cambio, y de todos modos sigue siendo positivo el hecho de que hayan entendido que no van ni para atrás ni para adelante, y que lo más valioso sería tener la mayor posibilidad de conseguir un pick alto, más allá de que la NBA esté apuntando directamente contra el tanking. Chicago en algún momento tiene que empezar a ser o un equipo competitivo o un equipo perdedor, porque ha estado en ese limbo del play-in, que es lo peor que te puede pasar desde hace 3 o 4 años.
Sí, sí. Lo que pasa es que ya no solamente eso, que tienes toda la razón del mundo, sino si ya vas a dar ese paso, yo me replantearía, insisto, no tengo nada contra Donovan. No, tendría que haber sido despedido hace varios años. Claro, pero ya, si vas a cambiar la filosofía, cambia de técnico, cambia de todo, porque es que si no vas a seguir todo el rato en la misma, ¿no? Es una cosa que no soy aficionado a los Bulls, pero me duele porque todos hemos visto esa franquicia de lo que ha sido capaz y la verdad es que no la reconozco. Bueno, antes de cerrar, uno de los storylines más bonitos de la temporada, lo hemos hablado alguna vez ya en el podcast de los jueves, lo de San Antonio. San Antonio Spurs ahora mismo, la pregunta es, ¿le va a dar a San Antonio para llegar a ser primero del oeste? Esto hace un tiempo nos dirían que nos estamos fumando, pero es que ahora mismo es una realidad. Llevan 8 victorias seguidas, están solo a 3 partidos de un Oklahoma que tiene bajas, que está mostrando dudas, que no es tan solvente como otros años, y luego estamos hablando de un equipo que es sexto mejor ataque de la liga, tercera mejor defensa de la liga. Señor Leo Carranza, ¿le da a San Antonio para ser cabeza de la Conferencia Oeste? Yo creo que no va a llegar, no va a terminar liderando la conferencia, se lo va a quedar Oklahoma el número 1, pero el simple hecho de que estemos considerándolo es una locura. Arrancamos la temporada pensando que Oklahoma iba a romper el récord de los Warriors y ahora tiene a San Antonio ahí pisándole los talones. Lo que sí me empieza a sorprender es esta consistencia. Quiero ver el partido de hoy contra Detroit, que es realmente una prueba de fuego para San Antonio sobre todo. Para Detroit también, hay que decirlo. Pero me sorprende esto de que es un equipo demasiado joven, demasiado talentoso, pero demasiado joven, quiero aclararlo. Tú los quieres ver contra los Bad Boys, contra el equipo físico que es Detroit Pistons. En realidad yo los quiero ver contra en una serie de playoff, porque me recuerdan mucho a estos Oklahoma City, Detroit también, no quiero dejarlo de lado, a este Oklahoma previo al título en 2024, que llegaron a semifinales de conferencia, fueron líderes del oeste, llegaron a semifinales y perdieron con Dallas, un equipo que ya tenía mayor experiencia, pero al mismo tiempo pienso, Wemby puede llegar a ser un monstruo completamente diferente en postemporada, entonces quizás si tuviera que decidir y apostar sobre el futuro de San Antonio, no los veo como candidatos al título en esta temporada, pero al mismo tiempo no sé qué puede llegar a ser Víctor Wembanyama. Entonces, claro, es difícil pensar en que no sea una locura lo que veamos de Wemby en la primera aparición en playoff, porque ya lo hemos visto en los primeros años en los que hace algo, primera NBA Cup, primer All-Star y primeros momentos de verdadero liderazgo en la liga, y ha sido siempre sobresaliente. Entonces, mucho cuidado realmente con San Antonio, porque puede llegar a ser el caballo negro, el Dark Horse de esta conferencia del oeste. Yo creo que tú y yo tenemos el veneno dentro desde Las Vegas, que vimos los partidos juntos y ahí se nos metió el veneno de San Antonio. Empezamos a tomárnoslo más en serio, porque yo hasta entonces la verdad es que pensaba que iban a hacer cosas buenas, que iban a flojear en algún momento, al final son muy jóvenes. No esperaba desde luego este rendimiento, estamos hablando de un equipo que ha ganado a todos en la liga prácticamente, y fíjate lo que hizo también con Oklahoma. Bueno, el jueves vamos con el podcast, ¿no? Así es, sí, los esperamos el jueves con Adri Mercader, con toda la información de la NBA. Bueno, yo voy a hablar de béisbol, no sé si te quieres quedar. Lo lamento mucho, pero mejor no sé nada, no sé absolutamente nada de béisbol. Eso podría ser divertido, fíjate que empezamos a hablar de cosas de béisbol y te pongamos ahí un poco en la tesitura, ¿no? Sí, sí. Bueno, querido, te mando un beso. Un saludo muy grande. Hasta Chao, jueves. Chao. What do you know about this baseball? Where samurai swing bats. Here, teammates become opponents. Anyone can be a superhero. And stadiums become orchestras. This is baseball, with nothing held back. Expect everything. The Airball. Qué bonita la promo del Clásico Mundial y qué preocupada está Valentina porque su equipo, la selección venezolana, casi estás a punto de que te llamen a ti para ir a
a jugarlo, ¿verdad? ¿Cómo Pues estás, sí, querida? Muy buenas. muy bien, Nacho. Pues bueno, sí, lo has dicho exactamente, así me siento, estoy preocupada, estoy Esperando la llamada, ¿no? literal. Yo creo que se lo había comentado a unos compañeros mientras veíamos el desarrollo del roster de Venezuela, que también te había comentado en algunos episodios anteriores, que fue uno de los últimos en salir. Pues la verdad yo he dicho, bueno, en cualquier momento cualquiera de nosotros recibe la llamada para ir a cubrir bajas, porque nadie al parecer puede ir, la gente dice que no quieren ir, pero bueno, vamos a meternos un poquito en lo que está pasando realmente y por qué entonces Venezuela está sufriendo estas bajas. Primero de todo, decirle a la gente que esto empieza ya, estamos a una semana si no recuerdo mal, ¿no? Sí, empieza el 6 ya no hay margen de maniobra. Sí, empieza el 6 de marzo. Entonces, que las bajas hayan sido 2 semanas antes del torneo es una locura para Venezuela, ya que, ya como te digo, venían ya de por sí con ese misterio, un sí o un no de muchos peloteros que se esperaba que estuvieran en el clásico. Por ejemplo, José Altuve y Miguel Rojas, el héroe de aquella serie mundial, ¿no? Sí. No van a poder estar porque pues los seguros no los dejaron ir. No se les aprobaron, mucha gente no entiende cómo esto sucede, pero sí es verdad que es muy criticado porque los seguros pues están allí para... Ahora me explicas bien lo del seguro. Vamos a ponerle cara y ojos a los que no están, porque son unos cuantos. Ahí tenemos de izquierda a derecha José Alvarado, José Altuve, Rojas, Miguel Rojas, como decías, Pablo López y Odanier Mosquera. Claro, son nombres de mucho peso. O sea, estamos hablando de lo de Rojas ahora, pero Altuve, por ejemplo, a mí me parece es un tipo fundamental. Todo esto viene porque para poder estar en el... Bueno, esto no es del béisbol, esto es de todo... O sea, esto pasa también cuando hay jugadores NBA que van al Eurobásquet o al Mundial o demás. Tú tienes que ir con un seguro porque hay un club que te paga, y además te paga un dineral, y entonces si tú te lesionas, tiene que haber un seguro que te cubra eso y que no lo cubra, que no te haga pagarte por no jugar tu club. Y ahí es donde está el problema, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué pasa? Estos seguros, como tanto dices tú, pues no están dando el permiso, no están dejando que pues los peloteros en este caso pues se unan con su equipo nacional. Entonces esto, pues la verdad, para en este caso Venezuela, pues son unas bajas muy grandes, como decías tú mismo, pues José Altuve, el mismo Miguel Rojas, querían estar allí representando al país y pues tienen que buscar otros peloteros pues que den la talla o que puedan cubrir estas ausencias. En tal caso, pues José Altuve y Miguel Rojas, pues desde un relativo principio ya estaban en veremos. José Altuve, pues en unas entrevistas recientes que dijo que estaba muy frustrado con lo que había dicho el seguro, porque él estaba muy preparado para ir, estaba muy emocionado, siempre ha ido, la familia estaba lista y pues resulta que el seguro a última hora pues le dijo que no. Al igual que pues justo estos últimos 2 días, José Alvarado y Odanier Mosquera quedan fuera porque ya cuando se había confirmado en el roster, pues el seguro dijo, mira, ¿sabes qué? No sale rentable, mejor no. Entonces deja pues estas 2 ausencias, sobre todo en el picheo, que es una parte pues por supuesto fundamental del equipo. Entonces Omar López, el manager de Venezuela, pues se vio bastante frustrado, ahí tuiteó unas cosas que estaba bien frustrado con lo que estaba... Se quedó a gusto, ¿no? Sí. Entonces, pues vamos a ver cómo le va a la selección de Venezuela, que tiene que enfrentarse, por ejemplo, con República Dominicana, con Holanda, que son pues naciones, son equipos que van fuerte. Entonces ya veremos cómo le va a Venezuela en esta primera ronda, pero bueno, realmente no es el equipo ideal que las personas o los fans querían ver. Bueno, básicamente es que a lo mejor Venezuela, que les podríamos meter como uno de los favoritos, ahora mismo a lo mejor ya no está entre los grandes favoritos, y por esta razón. Luego hay una cosa que yo creo que hay que sacar de conclusión de todo esto, porque llevamos ya, este es el episodio 13, y hemos hablado mucho durante la off-season de los contratos que se firman y demás. Ojo, no digo que no se merezcan, no, además ni tú ni yo los estamos pagando, con lo cual me parece fenomenal que la gente gane mucho dinero. Pero estamos hablando de contratos tan grandes, tan enormes, que ahí es donde está el problema con el seguro. Es decir, no, esto seguramente el problema no lo están teniendo jugadores que tienen fichas un poquito más, ¿cómo decirlo? Más bajitas. No, esto lo están teniendo los que tienen sobre todo mucho dinero en nómina y que evidentemente es a lo que tiene que hacer frente ese seguro. Yo tengo la experiencia de, creo que lo hemos hablado alguna vez, como decía, por ejemplo, la selección española de baloncesto, yo recuerdo en la época en la que llegamos a tener hasta 11 jugadores NBA, y algunos de ellos eran jugadores que ganaban mucho dinero, Pau Gasol, Marc Gasol, Ricky Rubio,
y siempre se daba por hecho que van a ir a la selección, y de hecho yo creo que nunca llegó a faltar nadie por el tema del seguro y demás. Siempre se pudo conseguir el seguro, pero hubo veces que se consiguió ahí sobre la bocina. Incluso llegó a haber alguna vez una lesión grave. Recuerdo a Jorge Garbajosa que se lesionó, Pau Gasol, y claro, es que es un tema muy importante que al aficionado medio no lo conoce, porque es normal, no tiene que estar en esas cosas, pero es que eso es clave. O sea, para que un jugador pueda ir con su selección a una competición de este nivel, tiene que haber un seguro. Y no siempre los seguros son fáciles de conseguir. Pero bueno, lo bueno que tienen, entre comillas, todos estos es que se van a centrar en los entrenamientos que están haciendo ya todos los equipos ahora. Has estado en el de Mets y en el de Marlins, ¿verdad? Sí, justo esta semana pues fui a los primeros juegos de Spring Training. Spring Training ya tiene una semana que comenzó, ya todo el mundo hasta ahora ya se ha reportado. Y bueno, pude estar en el de los Mets, donde pues vi a uno de los nombres, ¿no?, que más se ha dado tumbos por ahí, que es el de Bo Bichette con su nuevo uniforme de los Mets, azul marino. Ya dejó el azul celeste en Toronto, pues se puso el azul marino de aquí de los Mets. Y pues realmente en el primer juego no se le vio todavía muy centrado, tuvo un error, está jugando tercera base por primera vez, es decir, que todavía están en etapa pues de adaptación. El manager dijo que le tuvieron un poco de paciencia, que literalmente es el primer juego de Spring Training, hay mucho trabajo por hacer, y pues al adaptarse a un nuevo equipo más a una nueva posición, pues puede que le cueste un poco, pero bueno, estos juegos nos dan a entender un poquito en dónde están parados los equipos. También vi a Devin Williams también allí pichando con su nuevo uniforme de los Mets. Y bueno, nada, es muy curioso ver a estos jugadores, sobre todo pues a Devin Williams y Luke Weaver también, que vienen de los Yankees, ahora estará con los Mets, pero bueno, se les vio muy cómodos, estaban dándolo todo allí en su Spring Training para empezar con el pie derecho con el equipo esta temporada. Marcus Semien también estaba allí, que también hablamos de él en el off-season. Bueno, todos estos nombres, ¿no?, que movió los Mets esta temporada, pues parecen estar allí y un poco más compactos. Estos días empezaron perdiendo el primer juego, pero el segundo lo ganaron. Y bueno, también estuve con los Marlins, que un poco de lo mismo, están arrancando, un equipo pues que busca estar más compacto que el año pasado, parece estar un poco más experimentado. Bueno, su primer juego que fue contra los Mets, ganaron los Marlins, y ayer volvieron a jugar contra los Nationals y se fueron 16-8 por debajo. Esto es un poco alarmante, estando Sandy Alcántara pues que salió a pichar primero, nada más pichó un solo inning, pero bueno, volvemos otra vez, que la gente no se aleveste, que la gente no entre en pánico. Son los primeros pasos de Spring Training. Sí, además, muchos de ellos también tienen en su cabeza el Clásico Mundial, que viene ahorita, como estamos hablando, está a 2 semanas. Entonces puede que pues estén un poco dispersos, o sus prioridades en este momento sea el Clásico y tomarlo el Spring Training con calma, porque estando tan poquito no quieren que le pase como Venezuela, que se queden por fuera estando nada más a pocos días. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando el Spring Training, pero sí es verdad que estamos a un mes o poco menos de que 30 o 31 días, sí. Creo que, si no me equivoco, el 27 es Opening Day, así que nada, estamos ya al borde de esta nueva temporada 2026. ¿Sabes lo que me gusta? La mezcla que va a haber ahora en unos días, porque no sé si la gente lo sabe, hay partidos amistosos que están organizados entre equipos, clubes y selecciones. Es decir, que sí, se puede dar, no sé ahora mismo cuáles hay, pero se puede dar un Japón, me lo estoy inventando, Japón Giants, por ejemplo, un Japón tal. La semana justo antes del Clásico, Venezuela va a jugar con los Astros y con los Nationals. Mira. Yo voy a intentar estar a uno de ellos para contarte cómo es esa mezcla y qué fue lo que pasó, pero sí, van a tener varios partidos de exhibición justo antes del Clásico. Claro, y luego a la gente que le gusta el béisbol, pues ya lo sabe. El sitio donde tiene que estar estas semanas es en Florida, porque prácticamente todos los equipos, como es obvio, están aquí. Eso sí, días como hoy, no sé si han elegido bien, porque hoy estamos, tanto Valentina como yo estamos en Miami, hoy estamos a 8 grados, O sea que alguno se va a arrepentir de haber bajado. Tenía que haber ido un poquito más abajo quizás a entrenar. Muy distinto del sábado, por ejemplo, que estaba en donde los Mets y hacía un calor horrible, no había brisa, el sol estaba que picaba, y ahora pues vienes con el lunes, ojalá que allá tengan también un cielo despejado, pero realmente está frío. Así que si alguien está interesado, pues tiene que ir a Júpiter, a West Palm Beach, a Port St. Lucie, por allá arriba, porque hay
varios de los centros de entrenamiento que andan por allí y hay bastantes juegos interesantes que ver esta semana. Sí, sí. Por cierto, para cerrar, Valentina, cuéntale a la gente a qué hora te has levantado esta semana para ir a los sprint training, porque tú estás en Miami y tenías que ir hasta Júpiter, ¿no? Sí, o por San Lucie. Sí, por San Lucie y Júpiter quedan a 1 hora y pico, 2 horas de aquí. Me he tenido que levantar a las 4 de la mañana estos 2 días seguidos porque el Clubhouse... A esa hora no hay tráfico, eso es muy bueno, no agarré tráfico de aquí allá, pero el Clubhouse y el entrenamiento empieza a las 7:30, o sea, yo siento que voy con mentalidad que me voy a meter ahí también a entrenar, porque ya que estoy ahí temprano, ya que pues sí, abren bien temprano y como queda lejos, pues hay que madrugar, así que valió la pena, pero bueno, me quedan todavía uno que otro día también de madrugar para ver cómo les va a estos equipos y tener una idea de cómo va a empezar el 2026. Claro que sí. Además, tengo la sensación de que después de 13 episodios, a partir del que viene, ya sí vamos a empezar a hablar de verdad de béisbol, porque va a empezar ya la competición con el Clásico Mundial, o sea, ya no vamos a parar. Hasta ahora sí hemos hablado de béisbol, pero más de traspasos, operaciones, seguros, demás. Ahora vamos a empezar a hablar ya de verdad de béisbol. Señorita, un beso grande. Bueno, gracias, Nacho. Bye. Pues con béisbol lo vamos a dejar. Hasta aquí este episodio número 13 de tu podcast de deporte americano en español, The Airball. Gracias por estar ahí. Danos cariño, danos amor, ya sabes, regálanos un like si te ha gustado este contenido. Y si no te ha gustado, regálanoslo también, que es gratis y nos ayuda mucho. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Comenta, comparte. Todo lo que hagas será bien recibido y nos ayudará muchísimo. Si estás escuchando esto vía audio, ya sea en Apple Podcast o en Spotify, pues regálanos ahí una buena puntuación. 5 estrellas nos viene de lujo, para que nos posicionen un poquito más arriba, que también sé que nos escucha mucha gente solo por el audio, así que incluso a veces más gente solo con audio que en YouTube. Lo dicho, la semana que viene volvemos con más cositas. Hablaremos ya sí, habrá que tocar temas de NFL, que ya habrán pasado cositas. Habrá que hablar... Pues, cómo van esos Chiefs, con ese reencuentro de exjugadores, cómo van los proyectos nuevos, habrá que hablar de muchas cosas, claro que sí. También de MLS, por supuesto, también de NBA, también de béisbol, vamos a seguir hablando de todo. Así que nos vemos la semana que viene. Chao, adiós.